Buenos días, mi nombre es Salomé Ascanio y hoy quiero hablarles sobre la pedagogía del amor. ¿Qué es la pedagogía del amor? La pedagogía del amor se puede definir como una forma de educar basada en el afecto, la empatía y el respeto por todos los estudiantes. También parte de la idea de que solo se aprende aquello que nos genera a nosotros emociones positivas. Por eso el amor es fundamental, porque este es el motor que nos impulsa a nosotros para un aprendizaje verdadero. Educar con amor significa formar no solo mentes, sino también corazones. Y bueno, en la pedagogía del amor encontramos algunos autores, que en primer lugar tenemos a José Martí, que él fue uno de los primeros pensadores que habló de este tema, pues es él quien afirmaba que los niños nacen para ser felices y que los niños son la esperanza del mundo. Esto parte de la obra La Edad de Oro en el año 1889, que fue una obra dedicada a los niños de América Latina. Martí veía la educación como un acto de ternura y de alegría, donde el maestro debía guiar a los niños con sensibilidad y esperanza para formar ciudadanos justos y humanos. En segundo lugar, tenemos a Paulo Freire, que él fue un pedagogo brasileño que nos resaltó que la educación sin amor se convertía en opresión. Esto parte de su obra más conocida, que se llama Pedagogía del Oprimido, en 1970. Pues para él el vínculo entre el maestro y el estudiante debía estar basado en un diálogo amoroso, donde el docente escucha, respeta y acompaña al alumno en su transformación. Él dice que enseñar es un acto de amor porque implica compromiso con la vida y con la justicia social. Un punto clave que encontramos en la pedagogía del amor es que la pedagogía del amor nos enseña a nosotros que el aprendizaje se fortalece con emociones positivas y en un ambiente amoroso y seguro. Así obtendremos un mejor aprendizaje. Y pues para finalizar, en conclusión, la pedagogía del amor nos recuerda a nosotros que la educación no debe centrarse solo en contenidos académicos, sino que también se debe centrar en la construcción de vínculos afectivos. Por ejemplo, en tiempos difíciles como en la pandemia, vimos cómo los niños no solo necesitaban tareas, sino ellos también necesitaban el apoyo, la motivación y el acompañamiento emocional de algún ser querido, ya sea su padre, su madre, un hermano, algún familiar. Y pues educar con amor es educar para la vida, para la felicidad y para la esperanza de un mundo mejor. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Sofía López y el día de hoy les voy a hablar sobre la microbiota intestinal. Bueno, para empezar vamos a definir bien qué es la microbiota intestinal. Resulta que, como pueden ver en la diapositiva, Margolles en el 2018 define la microbiota intestinal como un conjunto de microorganismos que viven en nuestro intestino. Dice que esta microbiota establece una relación estrecha con su hospedador y le proporciona a él beneficios nutricionales, metabólicos e inmunológicos. ¿Qué significa esto? Resulta que la microbiota intestinal es ese conjunto de millones de microorganismos, de bacterias, de virus, de hongos que están principalmente en nuestro intestino. ¿Por qué principalmente? Porque nuestro cuerpo es hospedador o alberga muchos microorganismos en diferentes partes, como por ejemplo en la boca, en la piel o en la vagina, y pues esto le sirve al cuerpo, tiene muchas funciones. La principal es la función digestiva y metabólica, la producción de vitaminas, la protección con los patógenos, la regulación del sistema inmunológico, y en lo que nos vamos a centrar hoy, que es en el aprendizaje. Ok, ahora vamos a hablar de cómo se empieza a originar o a formar la microbiota intestinal. Resulta que Good Microbiota for Health, que es una plataforma científica que se especializa en la salud intestinal, en el 2025 nos dice que el microbioma intestinal humano comienza a colonizar el intestino desde el momento del nacimiento, pero ciertos investigadores han observado que la transmisión de bacterias comensales de madre a hijo se realiza a través de la barrera placentaria. ¿Qué significa esto? Bueno, hay dos momentos súper importantes en la formación y en el origen de la microbiota intestinal. Uno de ellos es el parto, ¿ok? El parto. Porque el parto es diferente, la microbiota intestinal que tiene un niño que nace por parto vaginal a uno que nace por cesárea. ¿Por qué? Porque durante el parto vaginal las bacterias que están en la vagina de la madre empiezan a colonizar el intestino del niño. Así es el primer contacto que tiene como la microbiota
intestinal. Ahora, resulta que otro momento súper importante es la lactancia materna. Esos dos momentos son súper importantes para definir la microbiota que va a tener una persona al llegar a la edad adulta. Entonces, evidentemente, es súper importante reconocer que la microbiota intestinal se podría decir que es como una huella digital interna de todas las personas. O sea, todas las personas tenemos una microbiota intestinal diferente porque se puede ver afectada a lo largo de la vida por diferentes factores que vamos a mencionar más adelante. Ok, ahora vamos a hablar de un tema súper importante, la eubiosis y la disbiosis. La eubiosis o simbiosis, también se puede llamar simbiosis, es definida por Biotesmart, que es un laboratorio especializado en la microbiota intestinal en el año 2024, como un estado de equilibrio. ¿Okay? Es cuando nuestra microbiota está en equilibrio y en una diversidad saludable. Entonces aquí predominan las bacterias que son beneficiosas. ¿A qué se relaciona esto? ¿A qué se asocia? A una buena digestión, a un fortalecimiento del sistema inmunológico, a la producción de neurotransmisores y a la prevención de enfermedades. Por el contrario, cuando hablamos de disbiosis, hablamos de desequilibrio, ¿ok? Ese desequilibrio, ahí en ese desequilibrio disminuyen las bacterias beneficiosas y aumentan las bacterias que son potencialmente dañinas. ¿A qué se asocia eso? A diferentes problemas digestivos, al debilitamiento del sistema inmunológico, a la inflamación y a un metabolismo alterado. Ahorita vamos a hablar sobre las causas de la disbiosis y de la eubiosis. Ok, como ya les mencioné anteriormente, vamos a hablar de las causas de la disbiosis, o sea, de las causas de ese desequilibrio. Resulta que acá encuentran un mapa mental con 4 principales causas de ese desequilibrio. La primera es una dieta poco saludable. Dieta poco saludable es consumir siempre los mismos alimentos. ¿Por qué? Porque no hay ningún alimento que tenga todas las vitaminas, los nutrientes que nosotros necesitamos para nuestro cuerpo, para el correcto funcionamiento de él. O sea, no hay ningún alimento que sea tan completo como para ingerirlo todos los días y ya estar súper bien. Entonces, hablamos de una dieta saludable y además de eso, variada. ¿Ok? Evidentemente hay que evitar dietas altas en azúcares, en grasas saturadas y también que sean bajas en fibra. El estilo de vida sedentario también puede afectar el equilibrio de nuestra microbiota intestinal. Entonces por eso también es recomendable estar ejercitándonos, haciendo ejercicio, porque la falta de actividad física puede afectar. El uso prolongado de los antibióticos es supremamente importante. Es una causa súper importante de ese desequilibrio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ingerimos un antibiótico, un medicamento, él no discierne cuáles son las bacterias patógenas o cuáles son las beneficiosas para solamente eliminar las patógenas. No, él arrasa con todo, con las patógenas y con las beneficiosas. Entonces, por eso es súper importante no abusar de ellos, no usarlos por un tiempo tan prolongado, porque puede causar desequilibrio. Y también va de la mano con el antibiograma. ¿Qué es el antibiograma? Un examen para determinar la resistencia de las bacterias ante ciertos medicamentos. Entonces, ¿con esto qué hacemos? Pues ir directo, como quien dice, directo al grano, o sea, saber qué medicamento combate tal bacteria para pues tener un tratamiento más eficiente y consumir en la menor medida posible estos medicamentos. Y por último, tenemos el distrés. ¿Qué es el distrés? Es un estrés prolongado. Prolongado quiere decir por bastante tiempo. Eso también puede causar y afectar negativamente nuestra microbiota intestinal. Ok, ahora vamos a hablar de cómo mantenemos la eubiosis o la simbiosis, o sea, cómo mantenemos ese equilibrio en nuestra microbiota intestinal. Acá encuentran 3 aspectos súper importantes para mantener nuestra microbiota en un estado saludable. Según Nutribiótica, que es una plataforma de una empresa especializada pues en el cuidado de la microbiota intestinal y en los probióticos y en los prebióticos, en el año 2021 nos da 3 consejos para mantener nuestra eubiosis. El primero es la alimentación balanceada. ¿Cómo conseguimos una alimentación balanceada? Consumiendo alimentos ricos en fibra como la fruta, la verdura, la legumbre, los granos integrales y además, súper importante, los alimentos fermentados como el yogur y el kefir. Otro aspecto súper importante es la suplementación con probióticos y prebióticos. ¿Qué son los prebióticos? Los prebióticos son sustancias de origen vegetal que alimentan a las bacterias de nuestro intestino, como cuáles alimentos, como el ajo, la cebolla, las legumbres, las avenas. Evidentemente hay otros, pero esos son algunos principales. Y los probióticos son microorganismos vivos
que son beneficiosos para las bacterias beneficiosas de nuestro intestino, como el yogur. El yogur es un probiótico súper importante. Y por último, el uso responsable de antibióticos, como ya se los mencioné, es importante pues minimizar el uso de estos. ¿Cuáles son esas sustancias llamadas excitocinas y sustancias neurotóxicas? La doctora Angarita dice que cuando nos referimos a una excitocina es cualquier sustancia que provoca que las neuronas se exciten mucho y empiecen a disparar sus impulsos muy rápidamente. Disparan tan rápido que la célula se agota y muere. Cleveland Clinic dice que la neurotoxicidad ocurre cuando la exposición a sustancias tóxicas naturales o artificiales son neurotóxicos que alteran la función de cualquier parte del sistema nervioso. Esto podría incluir el cerebro, la médula espinal o los nervios. Estos cambios pueden variar de leves a graves, pueden ser tratables o duraderos. Las excitocinas y las sustancias neurotóxicas son compuestos que pueden dañar o destruir las neuronas, las células del sistema nervioso, cuando están en exceso o mal regulados. Aunque suenen parecidas, tienen diferencias importantes. En las excitocinas se dice que son sustancias químicas que sobreestimulan las neuronas hasta el punto de dañarlas o hacer que mueran. Ellas actúan normalmente, se comunican mediante neurotransmisores como el glutamato, pero si hay demasiado glutamato u otra sustancia excitadora, la neurona se sobrecarga y entra en un estado de excitación continua, lo que rompe su equilibrio interno y la destruye. Unos ejemplos pueden ser el glutamato en exceso, el aspartato también en exceso y el ácido domoico. Se encuentran en algunos aditivos que son los alimentos como el glutamato monosaico, en comidas procesadas, también en pequeñas cantidades no suele ser peligroso, pero en exceso podría causar efectos personales sensibles. Las consecuencias, como ya lo dije anteriormente, la muerte cerebral, el daño cerebral, las alteraciones en la memoria, ansiedad o trastornos neurológicos. Y eso afecta mucho neuronalmente. En las sustancias neurotóxicas se dice que las sustancias neurotóxicas son químicos que dañan el sistema nervioso de distintas maneras. Pueden destruir neuronas, alterar neurotransmisores o afectar la comunicación entre las células cerebrales. Unos ejemplos comunes son los metales pesados, plomo, mercurio, aluminio, las drogas y el alcohol, especialmente en exceso o uso prolongado, las pesticidas y disolventes industriales, el monóxido de carbono, algunas toxinas naturales como las de ciertos hongos o animales. Los efectos son problemas de memoria, concentración, cambios en el estado de ánimo, pérdida de coordinación o temblores, en casos graves, daño neurológico irreversible. La relación entre tóxicos ambientales y alergias del sistema inmune, Luster y Dieter dicen que no es solo el sistema nervioso. Muchas sustancias ambientales modulan la respuesta inmune, que pueden suprimirla, hiperactivarla o seleccionar tipos de respuesta inmunitaria y así contribuir a la mayor prevalencia de alergias y enfermedades atópicas. La investigación en toxicología inmunológica muestra múltiples mecanismos de alteración de citocinas, estrés oxidativo, cambios en poblaciones celulares inmunes que conectan exposiciones químicas con inflamación alérgica. Dice que ¿qué son los tóxicos ambientales? Los tóxicos ambientales son sustancias químicas presentes en el aire, agua, suelo o alimentos que pueden afectar nuestra salud. Algunos ejemplos comunes son los metales pesados, el plomo, mercurio, el cadmio, pesticidas y fertilizantes, la contaminación en el aire por los vehículos, los plásticos y sus derivados como el bisfenol o los platotos, productos químicos domésticos como el detergente, aerosol, los cosméticos y las fragancias artificiales también afectan en esto. ¿Y cómo la afectan en el sistema inmune? Pues el sistema inmunológico está diseñado para defendernos de virus, bacterias y sustancias dañinas, pero los tóxicos ambientales pueden confundir o debilitar esas defensas. Los efectos principales son inflamación crónica, los tóxicos irritan los tejidos y hacen que el sistema inmune esté encendido todo el tiempo. También está el estrés oxidativo, que los contaminantes generan radicales libres que dañan las células inmunes. Disminución de defensas en algunas sustancias reducen la producción de glóbulos blancos y hiperactividad inmune en el cuerpo empieza a reaccionar de forma exagerada ante cosas que no son peligrosas como el polen o el polvo, que les empiezan a irritar.
Su relación con las alergias es cuando el sistema inmune se vuelve hipersensible por la exposición a tóxicos. Pueden reaccionar exageradamente frente a elementos comunes del ambiente, como anteriormente lo dije, el polen, ácaros o alimentos. Esto provoca síntomas como los estornudos, la picazón o la congestión, las erupciones cutáneas o eczema, asma o dificultad para respirar mayormente. Ahora hablaré acerca de la alimentación. Kandel en 1960 afirmó que el neurodesarrollo es el proceso de maduración de nuestro sistema nervioso, que es quien dirige, supervisa y controla las funciones de nuestro cuerpo, a partir de la relación entre la genética, el ambiente de estimulación y la afectividad que rodea al niño, lo que a su vez también implica el proceso de la sinapsis neuronal. Recordemos que la sinapsis neuronal es el proceso en el que las neuronas se comunican entre sí para transmitir información mediante impulsos, y estos pueden ser químicos o eléctricos. Ahora, la neuronutrición. En primer lugar, neuro quiere decir nervio o sistema nervioso, y nutrición hace referencia al proceso biológico por el cual los organismos obtienen, asimilan y utilizan todos los nutrientes que se necesitan para el mantenimiento de la vida, el crecimiento y la salud. Ahora bien, Calceto Garavito en 2019 afirmaron que la neuronutrición es esta influencia que tienen los nutrientes sobre el desarrollo y el comportamiento del cerebro, los cuales son importantes para el desarrollo y las capacidades psicomotoras e intelectuales del ser humano. Y esto a su vez influye en el estado de ánimo, la motivación, el humor y la salud cognitiva de todos nosotros. Jiménez en 2022 afirmó: si al comer ponemos el piloto automático y nos quedamos ensimismados en nuestros pensamientos, no prestamos atención a lo que comemos ni a las señales de hambre y saciedad. Talmerol en 2020 afirmó que la alimentación consciente o el mindful eating es esta práctica que implica prestar atención, plena atención a la experiencia del comer, en el cual se incluye qué es lo que estamos ingiriendo, cómo lo ingerimos y cómo nos hace sentir esto que estamos comiendo. Mediante la alimentación consciente se escoge, se prepara y se consume los alimentos, ofreciéndole al organismo lo que necesita para sentirse respetado y nutrido. Esto implica estar presente durante el acto de comer y convertirlo en un gesto de autocuidado. Ahora bien, la técnica EVA propuesta por Fleta y Jiménez en 2021 incluye lo que son las emociones, el hambre, la velocidad y la atención. ¿Qué quiere decir esto? Las emociones es donde se hace una reflexión sobre si el hambre que nosotros estamos sintiendo es realmente fisiológica o es un hambre emocional. Entonces debemos cuestionarnos si realmente tenemos hambre o no, o es simplemente ansiedad o porque estamos presentando un momento en el cual estamos presentando estrés y sentimos hambre. Entonces debemos reflexionar si es realmente hambre fisiológica o es emocional. Ahora, el hambre debemos evaluar en una escala del 1 al 10 qué tanta hambre sentimos. Luego la velocidad, que es observar y analizar la velocidad en la que estamos comiendo, si estamos comiendo muy rápido o si estamos comiendo muy lento. Y eso también incluye en cómo masticamos la comida, si la masticamos despacio o súper rápido. Y por último, la atención, que es prestar atención a lo que estamos haciendo mientras comemos, lo que el ambiente influye en nosotros mientras estamos en el acto de comer. En este ámbito debemos evitar las distracciones, como ver televisión o estar en el celular, puesto que esto no nos hace ser conscientes de lo que estamos ingiriendo y de las señales de saciedad que estamos sintiendo. Ahora, ¿qué beneficios incluye realizar esta técnica del mindful eating mediante el EVA? Entonces, podemos eliminar los ciclos de restricción y desinhibición promovidos por el hambre emocional. También reconectamos con las señales de hambre y saciedad que realmente estamos sintiendo. Y a su vez, esto permite disfrutar de todos los alimentos sin la culpabilidad. Buen día, compañeros, mi nombre es Maureen Torres y el día de hoy les voy a hablar sobre la alimentación sana en relación con factores como el comportamiento, el rendimiento académico, las emociones y la salud mental. Para empezar, debemos saber que es importante que conozcamos qué es el eje intestino-cerebro. También es llamado eje microbiota intestino-cerebro. Y este es el sistema de comunicación bidireccional, quiere decir dos direcciones,
entre el intestino y el cerebro, donde participan los microorganismos intestinales, el sistema nervioso, el sistema inmunológico y el sistema endocrino. Y ellos se comunican constantemente y se influyen mutuamente. Y esto es importante para tener una alimentación balanceada. El tener una buena relación con la alimentación, con estos factores, tiene una influencia positiva. Donde no la tuviéramos, pues tiene una influencia negativa. Empezando por el comportamiento, la influencia positiva que tiene es la actividad cerebral, que ayuda a mejorar la actividad cerebral, a tener buen comportamiento y al desarrollo social. También, y los factores negativos son la violencia, la hiperactividad, la depresión, que suframos de migraña, de ansiedad y pérdida de la memoria. También desórdenes de conductas. En el momento académico, como un factor positivo, tenemos que proporciona energía, que nos ayuda a un buen funcionamiento cerebral, a una buena memoria, a mejor concentración, a potenciar nuestra capacidad de aprendizaje. Y como factores negativos tenemos desconcentración en clase, problemas de comportamiento, reducción de participación, que siempre estemos cansados y un mal desarrollo cognitivo. En las emociones, como factores positivos, tenemos que la alimentación sana nos ayuda a tener una buena comunicación neuronal, al desarrollo de neurotransmisores, a regular nuestro estado de ánimo y a poder luchar contra la ansiedad, la depresión y la fatiga. Como factores negativos tenemos que deteriora la conexión de los neurotransmisores, el estado de ánimo, nuestra salud mental también. En la salud mental tenemos que la alimentación sana nos ayuda positivamente a la función cerebral, a aliviar trastornos y a un funcionamiento óptimo. Y como factores negativos tenemos la concentración, el no ser capaces de gestionar nuestras emociones y problemas de salud mental. A corto plazo, la alimentación sana nos ayuda a mejorar la función cognitiva, a estabilizar los estados de ánimos y a prevenir una fatiga mental. Y a mediano a largo plazo nos ayuda a reducir la inflamación cerebral, a mantener una salud neurológica y a protegernos de trastornos mentales. Cuando hablamos de inflamación cerebral nos podemos referir a la hidrocefalia, aunque esto no solamente se deriva de la alimentación, sino también de factores como desde el embarazo, de la alimentación de la madre, de todos esos nutrientes que el niño debería tener, pero pues que si no se llegan adecuadamente a transmitir, pues tenemos que puede pasar lo de la hidrocefalia. Bueno, de teórico tenemos a Jean Piaget, que él en su libro de Biología y Conocimiento en 1967 nos explicaba que el desarrollo cognitivo tiene bases biológicas que dependen del crecimiento y maduración del sistema nervioso. Aunque él no se refería totalmente a la nutrición y nunca lo nombraba, sí decía que pues había que tener una buena relación con la comida y la alimentación para el desarrollo del cerebro y las funciones mentales.